Hace mucho tiempo escuché la historia de José, y este era un hombre que iba en un autobús y él iba sentado, dice, a la mitad del autobús, casi en las filas de en medio, e iba sentado en los asientos de a un lado, no los del fondo, donde va la ventanilla. Y a la mitad del camino cuenta José que ciertos hombres se subieron gritando: señores, esto es un asalto, que nadie se mueva, y el que se resista lo desaparecemos de este mundo. Toda la gente se quedó tranquila sin poder hacer nada, y estos hombres con pistola en mano empezaron a despojar a cada uno de sus pertenencias, y empezaron de los asientos del frente hacia atrás. Y cuando venían al lugar donde estaba José, dice que uno de los malhechores no se dirigió a él, sino que se dirigió a la otra persona que venía al fondo y le pidió todas sus pertenencias, y cuando se las dio, se brincó al asiento de atrás, y sucesivamente así se fue hasta que terminaron con el último asiento y bajaron por la puerta de atrás y desaparecieron. Y José, cuando terminó de contar este relato, esta historia, él dice: cuando yo vi lo que estaba sucediendo y cuando lo que me di cuenta de lo que estos hombres iban a hacer, dice, yo en mi corazón y en mi mente inmediatamente hice esta oración: Señor, líbrame de este mal, envía tu ángel, ciégale los ojos a estos hombres para que no me vean y para que no me hagan daño. Y José dice, efectivamente eso fue lo que pasó. Esos hombres no me vieron porque el ángel de Jehová, yo estoy seguro que vino y me protegió, me cubrió y cegó los ojos de estas personas. Personalmente, mi hermano, yo le puedo decir que esta historia es real y no es un cuento ficticio, porque la persona, José, quien me lo contó, efectivamente fue José Hernández, quien es mi padre. Entonces, desde pequeño yo supe esa historia y la tengo todavía grabada en mi mente y en mi corazón. Pero la Biblia también nos enseña cómo a través de ella podemos encontrar milagrosamente que ángeles interactuaron con el hombre, con el humano, y estaban cuidando al pueblo de Dios. Y esto es lo que hoy vamos a ver en el libro de Hechos, en el capítulo 5, del versículo 17 al versículo 42. Así que yo le invito ahí en la comodidad de su hogar, bienvenido, y póngase cómodo, traiga su Biblia. Vamos a seguir estudiando el libro de los Hechos y vamos a aprender hoy lo que el Señor tiene para nosotros. Antes le invito a que oremos juntos para dar inicio a nuestro estudio bíblico. Oremos. Señor, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos da, Señor. No solo de un día más de vida que nos has prestado, Señor, por cuidarnos, por librarnos de todo mal, de todo peligro, Señor, por estar con nosotros, por cuidar de nuestras familias. Porque hasta aquí, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, tú estás por nosotros, tú cuidas de nosotros, de nuestras familias, Señor, y todo lo que hacemos, Señor, es para bendecirte a ti. Hoy te damos gracias porque sabemos que eres tú quien permite este tiempo para compartir tu palabra, para estudiar tu palabra, Señor, y te pedimos que tu palabra sea la que vivifique nuestras almas y nuestro espíritu. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido mi hermano, mi hermana, ahí donde está, a nuestro estudio bíblico. Una vez más continuamos con el libro de los Hechos y hoy estamos en el capítulo 5, pero vamos a estudiar del 17 al 42. Así que le invito a que leamos juntos del 17 en adelante. Así que el libro de Hechos,
capítulo 5. Dice, Pedro y Juan son perseguidos. Estoy leyendo desde el versículo 17. Y dice así: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas fueron de pie ante las puertas. Y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre vosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios exaltó con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también del Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y dijo luego: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevando en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él, y los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron, que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad.
Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hemos leído el relato de Hechos en el capítulo 5, versículo 17 al 42. Y mire cómo este relato nos cuenta de que Pedro y Juan son perseguidos por continuar predicando el evangelio de salvación, por el continuar predicando el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y a este a este devocional o a este estudio, si usted le quiere llamar así, yo le he titulado: Cuando la obra es de Dios, ningún hombre podrá detenerla o impedirla. Si lo que haces es de Dios, no habrá hombre o mujer en esta tierra que pueda detenerla o impedirla. Y eso es lo que vemos en este relato. En teoría, y vamos a decir simplificando, este es un claro ejemplo que cuando la obra es de Dios, no hay hombre que pueda estancar esa obra, porque es de Dios. Dios estableció esa obra y no hay nadie que pueda contra ello. Pero antes de entrar en detalles, también quiero hoy hablar de algo que encontramos en esos pasajes. Algo que llama la atención es que está remarcado al inicio de la lectura y habla de los celos. Y eso tiene mucho que ver en nuestras vidas y en la vida cristiana. Mire cómo dice acá el verso 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote, dice, y todos los que estaban con él. Y ahí nos declara, esto es la secta de los saduceos. Dice, se llenaron de ¿qué dice? De celos. Ahora, los celos, mi hermano, dice que los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Se lo vuelvo a repetir. Los celos son una respuesta emocional que surge cuando una persona percibe una amenaza hacia algo que considera propio. Cuando yo tengo algo y alguien veo que percibo que hay una amenaza de alguien que quiere obtener lo que yo tengo, pues me da como celos, ¿no? Entonces dice, es cuando una persona percibe esa amenaza hacia algo que considera propio. Los celos también pueden destruir al hombre o a la mujer, haciendo que viva una vida amargada. Oiga bien esto. Los celos amargan el corazón. Los celos frustran los sueños. La persona vive amargada, frustrada, viendo cómo otras personas crecen, no solo tal vez físicamente, emocionalmente, económicamente, pero hablando espiritualmente. Muchas personas tienen celos cuando alguien está creciendo, y dice cuando crece espiritualmente o tiene más influencia sobre otras personas. Pero yo quiero decirle que muchas veces no es porque alguien quiere ser influenciador, ¿verdad? Alguien que quiere atraer a otras personas, sino porque la obra es de Dios. Entonces, si usted o yo o alguien de acá, los presentes, hemos sentido celos, envidias, hay que tener mucho cuidado con eso, porque, como le vuelvo a repetir, eso destruye el corazón. Los celos sencillamente amargan la vida, amargan el corazón, y el corazón queda amarrado y cegado y no hay quien lo pueda desatar. Ahora, quiero tocar unos temas. Ahora dice unos puntos. Imagínense que aquí dice que el sumo sacerdote, ahí en el verso 17 vemos, dice que el sumo sacerdote,
el hombre que estaba, vamos a decir, a cargo del templo, de las cosas santas, el encargado de la congregación, ¿verdad? Esa persona que era el líder, vamos a decir, el que se encargaba de dirigir al pueblo. Dice, este hombre juntamente con los saduceos. Ahora, usted en los estudios anteriores, ya nuestros hermanos nos han detallado, recuerdo que escuchamos quiénes eran los fariseos, pero también escuchamos y ahora usted ya entiende quiénes son los saduceos, quiénes eran esos saduceos, por qué estaban cerca del sumo sacerdote. Pero dice que este sumo sacerdote, juntamente con los saduceos, podríamos decir los líderes, los que están a cargo de otros grupos, dice los dirigentes, se relata que estos, dice, se llenaron de celos, de ira, de rencor por aquellos que estaban predicando el Evangelio de Jesucristo. Y sabe que lo que causa en el corazón, le he dicho siempre, los celos, el rencor, la envidia, sencillamente es que ata al ser humano y no deja que crezca espiritualmente. Entonces hay que tener mucho cuidado con que este espíritu de celos no caiga sobre nosotros. Hay un celo que es por las cosas santas, ¿verdad? Pero este celo específicamente que está hablando aquí, está hablando de algo que ya es como un odio, un rencor, envidia, algo que ya empezamos a criticar, a tildar. ¿Por qué aquel hace? ¿Por qué este no hace? ¿Por qué? Y todo es tildando. Entonces, oigan lo que dice Proverbios, hermanas. Dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia, podríamos decir la celosa, la rencorosa, la airada, la envidiosa, que dice, con sus propias manos la derriba. Y eso no lo digo yo, lo dice Proverbios 14:1. La mujer sabia edifica su casa, construye su casa, mas la necia, dice, con sus propias manos la derriba. Ajá, usted varón que está viendo, usted dice, amén, hermano Daniel, sígale dando, sígale. Pues no, abra usted también los ojos, porque la palabra habla para todos. Y usted, varón, abra bien sus oídos, oiga lo que dice Proverbios 19:3. El hombre falto de buen juicio, falto de entendimiento, falto de prudencia y de madurez, antes de actuar, dice, tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Así que también para usted, varón. También dice en Mateo 7:26, el Señor Jesús dijo, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en prácticas, que dice, le compararé a un hombre insensato que construyó su casa sobre, ¿qué dice? La arena. El insensato siempre piensa en lo pasajero y no piensa en la roca. Y yo quiero recalcarle del tema que les di hace varias semanas, que tenemos que seguir siendo, cristocéntricos, que nuestra fe, nuestra convicción esté afirmada sobre la roca. Ahora, volviendo al tema de los celos, mi hermano. Aquí vemos, dice, que estos hombres se airaron, tenían celos, ¿verdad? Tenían envidia de estos hombres. Y tenga mucho cuidado, mi hermano, porque la Biblia claramente nos dice que el enemigo, que el diablo, solo vino, dice, para matar, robar y destruir. Y ya vimos que los celos lo único que hacen es que destruyen el corazón. Y no solo su corazón, el corazón del que le abre las puertas a los celos, sino a los que también son minados con esos celos. Y es lo que estaba sucediendo acá.
Ahora, el sumo sacerdote dice, junto a los saduceos se llenaron de celos por ver cómo Pedro y Juan predicaban y enseñaban, pero también dice que se llenaron de celos porque mucha gente los seguía. Ahí lo leímos. Y estos deciden que ponerlos en la cárcel, ¿verdad? Entonces, los celos lo único que hacen es que cegan el entendimiento, cegan el corazón, cegan la mente, porque no son guiados por el Espíritu de Dios. Entonces, mucho cuidado con eso, hermanos. Pero los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, sabemos perfectamente que cuando la obra es de Dios, ni aún el mismo infierno puede contra esta obra, ni aún hay humano que pueda detener esta obra. Cuando la obra es de Dios, Dios es quien actúa en favor de los que hacemos esa obra. Cuando la obra es de Dios, Dios es quien está de nuestro lado. Dígame, mi hermano, si usted y yo sabemos perfectamente que esta obra es de Dios y ninguna arma forjada contra la iglesia podrá destruir, podrá derribarnos. Amén. En el versículo 19, pues vemos cómo dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. Ahí viene lo que le estaba diciendo, que cuando la obra es de Dios, el hombre tal vez a veces va a querer detener esa obra, va a querer estancar la obra. Pero cuando sabemos que la obra es de Dios, Dios actúa en nuestro favor. Dios está de nuestro lado y es Dios quien envía su ángel. Le conté la historia de José Hernández al inicio y es una historia verídica, cómo sucedió aquí con los apóstoles. Dice que estos hombres son echados en la cárcel por envidia, por celos, por rencores, por ira. Más adelante lo menciona también. Dice que son echados en la cárcel pública. Pero vemos que el hombre muchas veces trata de detener la obra de Dios. El hombre siempre va a querer detener la obra de Dios. El enemigo no va a estar tranquilo por querer detener, estancar la obra de Dios. Pero sabemos que Dios está con nosotros. Cuando los hombres planifican en lo secreto, ¿verdad? Ya ellos están planificando qué vamos a hacer contra esta iglesia, contra estos hombres, contra estos líderes. Cuando ellos planifican en lo secreto cómo acabar con algo o con alguien, ¿sabe qué es lo que pasa? Que Dios en público se burla de esos planes. Dios trae a luz esos planes y los desbarata, los desvanece como nada, dice la Biblia. Entonces, lo que sucedió aquí, dice que estos hombres son puestos en la cárcel y si usted lo lee, no fue por... Nosotros ahora tenemos la gran libertad, el gran privilegio, usted de estar ahí en su casa, sentado tal vez en su sofá, en su cama, en su mesa, en su comedor, donde quiera que esté, pero solo analice por un momento, usted está ahí tranquilo, relajado, no hay nadie que lo está persiguiendo, pero estos hombres sí dice que fueron perseguidos, empezaron a ser perseguidos, y este es un proceso que vamos a seguirlo viendo, cómo la iglesia ahora después se empieza a crecer y empieza a ser perseguida por la causa de Jesucristo. Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa que alrededor de los que le temen y los defiende. Si lo comparamos ese salmo con lo que sucedió aquí en Hechos, la similitud, usted dice, Dios no se equivoca, Dios es fiel. Cuando allá al salmista le dijo, el ángel de Jehová acampa alrededor
de los que le temen y los defiende. Y aquí vemos en el verso 19, dice, mas un ángel del Señor, que dice, abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó, los liberó. Un ángel, el ángel de Jehová. Volvemos a recalcar esto. Y esta es una promesa de Dios que se cumple, pero únicamente para los que tememos, los que confiamos, los que amamos a Dios y los que amamos su obra. Ahí es donde se cumple la palabra de Dios. Y esto realmente, hermanos, el hablar de el ángel de Jehová no es como aquel rezo que se escucha por ahí, que hacen muchos: angelito de mi guarda, que me cuidas de noche y de día y no sé qué tanto. No se trata de eso, de que tenemos un angelito que nos cuida todo el día, sino que el Señor mismo dice que está con nosotros. El Espíritu de Dios es el que nos guarda, es que Él nos libra de todo mal, de todo peligro. Pero hay ocasiones como en esta, donde el Señor envía su ángel para defender a su iglesia. Y esa es una promesa. Ahora yo le pregunto a usted, ¿estas promesas son eficaces en su vida? ¿Es una promesa que se cumple en su vida? ¿Es una promesa que usted está viviendo? Yo le pregunto, ¿cómo afrenta usted las pruebas, las dificultades, los fracasos, los temores, las enfermedades, la escasez? Sabe que Pedro y Juan, yo estoy 100% seguro, mi hermano, que cuando fueron encarcelados, ellos no se quedaron callados. Y no se quedaron tristes, tampoco amedrentados, asustados o desanimados, mucho menos frustrados, que es lo que a veces sucede en el cuerpo de Cristo. Se frustra la gente. Al contrario, estos hombres en estos tiempos de prueba, estoy 100% seguro que es cuando más clamaron a Dios, cuando más cantaron a Dios, cuando más cerca de Dios estaban en este tiempo de dificultad, porque es lo que Dios quiere, que en los tiempos difíciles, en los tiempos de enfermedad, de escasez, mis amados hermanos, que en esos tiempos es cuando hay que orar al Dios del cielo, es cuando hay que cantar con más gozo, es cuando hay que leer más la Escritura, hay que escudriñar más la Escritura, es cuando hay que acercarnos a Dios. La Biblia dice, acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. En esos tiempos difíciles, mi hermano, es cuando nosotros tenemos que acercarnos a Dios, buscar más de Dios, confiar más de Dios. Cuando hay escasez, tenemos que confiar en Dios, que Dios va a suplir, que Dios va a abrir puertas, que Dios va a proveer, porque Él es nuestro proveedor, lo ha escrito, lo ha dicho y lo cumplirá, porque Él es así, Él es fiel. Sabe que el lenguaje universal, y eso usted lo sabe, para comunicarnos con nuestro Dios es la oración. Se lo repito. El lenguaje que tenemos usted y yo para comunicarnos con nuestro Dios es a través de la oración. Cuando usted cumple esa palabra que dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, dice, ora a tu Padre en lo secreto. ¿Verdad? Ora, dice, cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto, que te oye en lo secreto. Entonces, la oración es ese medio que tenemos para comunicarnos con Dios. Esa oración es el medio por el cual hablamos con Dios. Para cuando nosotros queremos que el Señor derrame bendición sobre nuestras vidas, hasta que sobreabunde, la oración es el único medio que tenemos para comunicarnos y pedirle a nuestro Padre Celestial. Ahora, yo quiero tocar, yo sé que mis hermanos más adelante van a tocar este tema, pero si usted se va al libro, ahí mismo en Hechos, brínquele unas hojitas, hasta el capítulo 12.
y el versículo 12. Hechos 12, 12. En otra ocasión también cuando Pedro es encarcelado, también aquí nos relata, pero no quiero saltarme del 5, solo quiero enseñarle lo que la iglesia tiene que estar haciendo para que la obra del Señor continúe. Cuando usted vea a un cristiano, a un hermano suyo en la fe, un hombre de Dios, una mujer de Dios que está sufriendo, mi hermano, yo le aconsejo que ore por ella, que no hable, no murmure, no critique, no diga cosa que no es cierta o que usted no ha visto. Mire lo que dice Hechos 12:12. Y habiendo considerado esto, hablando de Pedro, usted lo puede leer todo ese capítulo. Dice, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y ahí viene, dice, donde muchos, oiga esto, donde muchos estaban reunidos. Ahora, solo quiero hacer un paréntesis en esto. Aquí nos está hablando de Pedro y Juan. En el capítulo 5 nos habla de Pedro y Juan cuando son encarcelados por primera vez. En el 12 nos está hablando de cuando Pedro es encarcelado una segunda vez. Pero cuando él nuevamente es liberado por otro ángel, dice en el verso 12 que muchos, oiga esto, estaban reunidos en la casa, dice, de María, la madre de Juan. Pero ¿sabe qué estaban haciendo estas personas? Yo sé que usted ya lo leyó. Y eso es lo que quiero enfocar, hermano, hermana. Cuando usted se reúna con alguien, con otro hermano, con otro líder, con otro cristiano, cuando usted se reúna en casa de alguien más, reúnase para edificarse o reúnase para edificar a esa persona. Y mire lo que dice aquí, y donde muchos, dice, estaban reunidos, ¿qué? ¿Chismeando? No, ¿verdad? Criticando, juzgando, poniendo el dedo, como decimos. No, dice ahí, donde muchos estaban orando. Y esa es la efectividad del cristiano. Cuando usted y yo nos unimos como un solo cuerpo para continuar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo y estamos divididos en diferentes formas, ¿verdad? La mano tiene una función, los ojos tienen una función, los oídos, la nariz, la boca, todos nuestros miembros tienen diferentes funciones. Pero hay algo que nos une como cristianos, ¿sabe qué es? La oración. Cuando sabemos que alguien está en sufrimiento y nos unimos a orar por esa persona, a clamar por esa persona. Es lo que sucedía aquí, que cuando la iglesia hace eso, las cadenas son rotas y Dios actúa en favor de la iglesia. Y vemos esto que se cumple cuando usamos el lenguaje universal que es la oración. Ahora, la alabanza. Para dar un ejemplo, la alabanza nos sirve para exaltar el nombre de Dios. Exaltamos el nombre de Dios con nuestra alabanza. Cuando alabamos, cuando adoramos, una canción de adoración, un himno de adoración, es cuando demostramos nuestro amor a Dios. La palabra de Dios nos sirve para entender los planes, los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. El ayuno nos ayuda para fortalecer nuestro espíritu, para estar fuertes. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Resistid al diablo y va a huir de ustedes. Pero la oración, ¿sabe qué es la oración? La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Y la oración es la forma en la cual nosotros podemos interceder por las personas. Hace mucho tiempo yo escuchaba esa canción, un himno, un coro
que tal vez muchos de ustedes lo han de saber, y dice: si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán orando. Cualquier necesidad Dios la responderá orando. Y esta canción termina diciendo: bendita oración. Yo puedo hablar con Dios orando. Así que estas personas eran guiadas, como le vuelvo a decir, por la oración. Ahora, Dios siempre tendrá, ya casi para ir terminando, lo que veo es que Dios siempre tendrá a alguien para defender su causa. Ya sea que sea del lado de nosotros como cristianos, o alguien que está afuera. Y sabe que eso es lo que sucedió ahí. Cuando estos hombres, Pedro, Juan, son liberados, dice que los traen nuevamente, ¿verdad? Y ahora ya no solo está el sumo sacerdote, ya no solo están estos saduceos, ¿verdad? Sino que ahora también están, dice, los principales, los ancianos de Israel, los de las 12 tribus. Dice que ahora están ellos ahí reunidos para interrogar qué es lo que está pasando con ellos. Pero ahí lo leímos en el 27, cuando los trajeron, dice, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, imagínese cómo se sentiría usted que lo trajeran a un gran concilio para interrogarlo. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué vas a la iglesia? ¿Por qué sirves en la iglesia? ¿Quién te mandó? ¿Quién te dice? Imagínese, hermano, lo que se sentiría estar ante un gran tribunal, ¿verdad? Pero Dios siempre tiene planes, y la obra de Dios, como le decía al inicio, si esa obra es de Dios, nada la va a detener. Y aquí vemos como en el versículo 34 dice, no quiero leer otra vez del 20 al 32, porque ya leímos la historia, cómo ellos son liberados, cómo son traídos nuevamente a este tribunal. Pero lo que quiero enfocarme para terminar es cómo Dios usa a este hombre. Ahora imagínense, dice que Gamaliel, leamos el 34, entonces levantándose en el concilio, ¿qué dice? Un fariseo. Ahora, ¿quiénes eran los fariseos? ¿Que acaso no estos fariseos eran aquellos que dice que siempre andaban detrás de Jesús, persiguiendo a Jesús? Lo andaban viendo y lo tentaban, dice, para hacerlo caer. Ahora, imagínense usted eso, que dice en el 34, entonces levantándose, ¿qué dice? Un fariseo llamado Gamaliel. Pero este fariseo, este Gamaliel, no era cualquier cosa, dice, doctor de la ley, dice, venerado de todo el pueblo, ¿verdad? Mandó que sacasen afuera por un momento a los apóstoles. Ahora, le vuelvo a recalcar esto, cuando la obra es de Dios, no hay humano ni hombre que la pueda detener. Y eso es lo que nos plasma este libro de Hechos en el capítulo 5, del 17 al 42, que cuando la obra es de Dios, Dios aún las mismas piedras dice que va a usar para continuar la obra de Dios, porque no hay hombre, no hay humano que pueda detener la obra de Dios. Ahí vemos que este hombre dice que sale a defender, ahí sí que podríamos decir a capa y espada, la obra de Dios. Aquí es donde podemos afirmar nuestra fe, nuestra confianza, que Dios siempre está de nosotros, de que cuando la obra es de Dios, cuando Dios abre caminos, cuando Dios abre puertas, no hay nadie que las cierre. Y al contrario, cuando Dios cierra puertas, no hay nadie que las pueda abrir. Así que en estos pasajes no solo vemos que hay que tener mucho cuidado con nuestro corazón, hay que tener mucho cuidado qué es lo que ingresamos en nuestro corazón, de qué alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Qué es lo que vemos y escuchamos y decimos diariamente?
Yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que ve todo el día? ¿Qué es lo que canta? ¿Qué es lo que hay en su corazón? Cuidado con estarse llenando con cosas vanas, mi hermano. Aprovechemos bien el tiempo, dice la Biblia, porque los tiempos son difíciles, los tiempos son malos. Yo quiero animarle a usted que sigamos trabajando juntos, como una gran iglesia, como una gran familia, como hermanos, unidos. Recuerde que lo que hacemos en este mundo, lo que hacemos en esta tierra, en lo que hacemos en nuestra ciudad, en tu ciudad, en mi ciudad, aquí donde yo me encuentro, donde usted está, no es para engrandecer el nombre de alguna institución o religión, sino que lo que hacemos es para exaltar el nombre de Jesús, y lo que hacemos es para que el reino de Dios continúe, que la obra de Dios avance. Lo que hacemos cada uno de nosotros es predicar el evangelio de Dios, predicar a ese Dios que salva, predicar a ese Dios que sana, predicar al mismo Dios. Lo que hacemos tiene que ser unido, juntos. Tenemos que luchar juntos, estar unidos como iglesia, como cuerpo de Cristo, como aquellos que tenemos a un solo Cristo, a un solo Dios, a un solo Espíritu. Nos une la misma sangre, nos ha comprado. Tenemos que continuar juntos. Cada uno de nosotros recuerde que nuestra lucha no es, dice, contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra el hermano, contra la hermana. No se trata de quién sabe más o quién es mejor. No se trata de quién hace más y quién hace menos. En esto no se trata de que aquel sí hizo, él no hizo, aquel sí, aquella sí, aquel no. No se trata de eso. No, usted trabaje arduamente, mi hermano, aunque los demás no lo hagan. Si los demás no lo hacen, recuerde que al final es Dios quien nos va a juzgar a usted, a mí, individualmente. Dios nos va a dar a cada uno, dice, nuestra recompensa. Es Dios quien va a decir: Daniel, ven para acá, siervo, quiero saber y te voy a decir qué es lo que mereces. Te voy a recompensar por lo que hiciste. Dios no le va a decir a usted: a ver, fulana, fulano, venga, aquí está Daniel, lo vamos a recompensar por lo que usted dice. No, Dios va a recompensar a cada uno de nosotros por lo que hemos hecho. Si yo hice más, si yo hice menos, es Dios quien va a definir eso. Es Dios quien va a decidir. Y al final de todo, dice que la obra es de Dios. Lo que hacemos es para Dios y es por Dios. Así que yo le animo de que estos pasajes los sigamos estudiando Hechos, lea todo el libro de Hechos y pídale al Espíritu Santo que revele esa palabra, que revele lo que está escrito aquí y que nos revele lo que quiere Dios para nosotros. Pero sobre todo que su Espíritu Santo nos siga guiando hacia toda verdad, que avancemos hacia nuestra meta. Pero sobre todo, hermano, que en este tiempo seamos como esas 5 vírgenes prudentes, que nos dediquemos a preparar nuestra lámpara, porque ¿sabe qué? Un día, dice, que Cristo pronto vendrá, un día el Señor aparecerá y dice que nos va a llevar en las nubes. Es otro tema, muy hermoso ese tema también del arrebatamiento y la esperanza que tenemos, pero yo quiero recalcarle a usted que nos preparemos para el encuentro con nuestro Dios, que preparemos a nuestra familia, que preparemos a nuestras casas, ellos que están cerca, que nosotros les demos testimonio que hay un Dios que cambia, que hay un Dios que transforma, y hay un Dios que bendice, y hay un Dios que nos da su gozo, su paz, su amor, su benignidad. Ese Dios es al que pronto vamos a ver, y ese Dios es al que estamos esperando como iglesias. Si el Señor se fue, Él dijo: yo me voy, pero no los voy a dejar solos, voy a dejarles al Espíritu Santo que los va a guiar hacia toda verdad. Pero lo mejor de eso, ¿sabe qué es?
el final, que el Señor dijo, yo me voy a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Jesucristo pronto viene y esperamos que la iglesia esté preparándose para irnos al encuentro con nuestro Dios, con nuestro Salvador. Así que yo le animo que no baje la guardia en ningún momento, mi hermano. Que la santa palabra de Dios esté con nosotros, nos guíe hacia toda verdad. Que el Espíritu Santo nos redarguya día tras día. Y yo quiero orar con usted, por su familia. Y recuerde, el día de mañana, miércoles, tenemos nuestro servicio de oración. Tenemos ahí, unámonos juntos, oremos y sobre todo que el cuerpo de Cristo esté ferviente, que estemos activos, que estemos preparados para el encuentro con nuestro Señor. Oremos. Amado Dios, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos has permitido de escudriñar tu palabra, de estudiar tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú eres el que hace en nosotros las cosas nuevas, tú eres el Dios de las oportunidades. Y Señor, si hoy te fallamos en alguna manera, te pedimos que nos perdones, que perdones nuestros errores, nuestros pecados, nuestras faltas, Señor, porque tú eres un Dios amoroso, que nos ama incondicionalmente, que perdona nuestras faltas cuando nos acercamos a ti. Tu palabra dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Y ese Dios de misericordia es al que hoy clamamos, al que hoy oramos. Te pedimos que nos limpies, pero Señor, que estemos preparados para ese encuentro glorioso, Señor, para cuando tú vengas por tu iglesia pueda irse contigo, Señor. La novia te estamos esperando. Tu iglesia dice, ven, Señor Jesús. Estamos esperándote, Señor. Te pido grandemente que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que ha estado en este estudio, en este tiempo, Señor, que ha dedicado este tiempo para escuchar tu palabra. Que lo bendiga, Señor, su entrada, su salida, Señor, todo lo que él hace, todo lo que ella hace, Señor, sus negocios, sus finanzas. Padre, que su trabajo sea prosperado, Señor, que esa obra que tú has empezado en ellos pueda seguir creciendo y pueda seguir avanzando, Señor, pero sobre todo que en este tiempo, Señor, tu presencia, tu Espíritu Santo nos siga llenando con tu amor, tu gracia, tu misericordia y con la esperanza de que un día te veremos a ti, Señor. Gracias te damos una vez más por este tiempo que nos has bendecido. Bendecimos las familias en general. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Te bendecimos. Amén. Gracias, mi hermano, por estar con nosotros. Una bendición haber podido estar en su casa y gracias por este tiempo una vez más. Nos vemos el día de mañana, miércoles, recuérdese, servicio de oración a las 7 de la noche. Ahí nos vemos. Bendiciones.